Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile. Les damos la bienvenida pensando seguramente en que esta semana es semana muy relevante a nivel nacional, además. O sea, todos han dicho que es la semana, ¿no? Han usado obviamente el calificativo de peor más de una vez, lo cual siempre tiene algo de interés, ¿no? De aprovechamiento de la situación. Y por lo tanto la lógica de la política nacional da para mucho y probablemente no sea muy fácil resolverlo aquí en este comentario inicial ni en la hora de conversación, sino que más bien dejemos apuntado algunos aspectos que pueden ser de verdad cruciales en lo que viene. O sea, pensando en que además esta semana se levanta el silencio electoral. Vuelven las campañas, ¿no? Y eso va a significar no solamente el esfuerzo propio de las campañas y las candidaturas, sino que va a significar que va a haber mayor tiempo de antena, como se dice, o sea, va a haber mayor publicación de mensajes relacionados con el debate político. Y en tonos un poquito más elaborados, ¿no? Que lo que nos tiene acostumbrada la política, que es más bien una serie de frases ya hechas, ¿no? Probablemente esto permita identificar algunas visiones hacia adelante, propuestas hacia adelante que impliquen una evaluación de la condición de subsistencia, para decirlo de alguna manera, del gobierno. ¿Por qué? Porque la situación del 10% no es solo la situación del 10%, sino que fundamentalmente lo que ha incorporado son estos elementos de continuidad y viabilidad del gobierno como tal, dado que hay por lo menos dos elementos centrales en la política nacional que apuntan a su inestabilidad, y algunos podrían decir desestabilización derechamente. Uno tiene que ver con la oposición, como es natural, y que tiene que ver con el grado de incidencia que pueda tener el propio Parlamento incluso en la política chilena. Eso es algo que ha vuelto, digamos, como esos fantasmas de la historia chilena. La incidencia real del Parlamento. Pareciera un Parlamento más empoderado que lo normal, o por lo menos con mayores condiciones de negociación. Quizá la entrada de Jasna Proboste con un perfil que evidentemente un liderazgo distinto del que han tenido todos los otros presidentes del Senado hasta ahora, que han sido más bien menores, ¿no? O sea, muy dialogantes, incluso en medio del estallido social. Estaba Quintana, ¿no? El senador Quintana a esa altura. Y eso por un lado. Pero el otro elemento es la propia coalición de gobierno. Y ahí sí que hay tela que cortar, porque de la oposición uno puede esperar buenos y malos ejemplos, buenos y malos momentos, porque la oposición ha dado señales de ser equívoca a veces, ¿no? O varias veces. Pero de la propia coalición de gobierno, el dato es la posibilidad de que esa unidad que la derecha, como se le ha dicho, la unidad de la derecha, ¿no? Ese concepto que viene casi, es como difícil de separar las dos palabras, ¿no? Unidad y derecha en Chile. Parece que la derecha en términos históricos se consolida en la condición de unidad que tiene. Si no, se vería forzada a dialogar de otra manera, a negociar de otra manera, y probablemente sufriría problemas de confianza en la población, digamos, electorales. Ahí hay un problema, digamos, ¿no? Es evidente que lo que pasó con la
alocución del presidente ayer ya implicó algo. ¿Fue ayer o no? ¿O ayer? Sí, ha pasado tanto tiempo, digamos, entre ayer y hoy. Han pasado como varios días entre medio. Y claro, o sea, todo lo que ha corrido, toda la tinta que ha corrido después de esa alocución respecto de la división de la coalición es muy relevante. Bueno, no vamos a entrar más en detalle, digamos, pero ustedes conocen también muy bien esta actualidad de día lunes. Está con nosotros Bárbara Clet, Matías Fernández, Roberto Morales. Bárbara, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Te estaba escuchando y la verdad que siento que esta semana ha sido increíble, ¿eh? Llevamos yo creo que 2 semanas muy increíbles, no porque sean, no como un juicio de valoración positiva, sino que de tensión, ¿no es cierto? Y de a lo mejor de alguna manera una posibilidad de ir mirando ciertos cambios en nuestra política chilena, de soltar un poquito ciertas creencias conservadoras de qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, ¿no es cierto? A lo mejor intentar este ejercicio tan necesario de no ser necesariamente lo necesario o lo políticamente correcto. Creo que enfrentamos una semana en que vamos a tener varias noticias. Yo creo que esto está todavía, como dicen ustedes los periodistas, en noticias en desarrollo. Tenemos lo que vimos ayer, ¿no es cierto? Y lo que hemos visto durante toda la semana, un presidente que está bastante debilitado. A diferencia de lo que tú planteaste, Víctor, yo siento que esta supuesta unión de la derecha que históricamente hemos conocido, yo siento que está súper debilitada. Yo creo que el ejercicio de ayer mostró eso, además de mostrar algo que no sé, la verdad que no lo he conversado con ningún constitucionalista o alguien experto en leyes, en la legislación política nuestra, pero ver a candidatos presidenciales, ¿no es cierto?, estando en una situación tan pública como lo es una conferencia presidencial, ¿no es cierto? Que tiene una audiencia, pero asegurada, ¿no es cierto? Viéndolos ahí en segunda fila, también es una manera de poco, para mi gusto, republicana de hablar de lo que es un candidato o candidata presidencial, o sea, que deberían correr en carreras distintas, están ahí, ¿no es cierto?, recibiendo todas las luces de lo que significa una cadena prácticamente nacional, están todos los canales conectados. Creo que se perdió el pudor en un montón de cosas. Nosotros también, la oposición, hemos perdido la capacidad de asombro en otras, como en esta misma, por ejemplo. Una semana donde se han sumado nuevas conversos, ¿no es cierto?, que también nos ha afectado. En lo personal, yo sé que hay unas defensas corporativas, en lo personal estoy bastante movida con la condición de conversa de la Javiera Parada. Creo que algo nos dice eso también, ¿no es cierto?, en qué es lo que está pasando en la política. Y finalmente un presidente que vuelve a lo mismo, al ejercicio de dispararse a los pies, ¿no es cierto?, con generar a puerta cerrada una ley que compita con la ley del Congreso, ¿no es cierto?, y que salga todo ese equipo afuera diciendo lo mal que lo está haciendo el Congreso. Creo que es dispararse a los pies cuando estás tan debilitado, ¿no? Cuando necesitáis, o sea, la política es la ciencia de los acuerdos, ¿no es cierto? Y cuando estás en un gobierno donde tienes una oposición que se está parando tan fuerte como tú mismo estás señalando, lo que debiera quedarte políticamente hablando es cómo seguimos generando acuerdos, ¿no es cierto?, para avanzar y no desestimar, ¿no es cierto?, y quitarle el piso a quienes son los representantes de los ciudadanos, porque en el fondo nos guste, quienes están hoy día en el Parlamento, tengamos nuestras críticas con respecto a cómo lo hacen, finalmente son nuestros representantes. Entonces lo que hay ahí un ejercicio de fuerza de poder de lo presidencial, ¿no es cierto?, por sobre lo democrático, que son lo que significa en estricto rigor, ¿no es cierto?, en nuestra política, la Cámara. Entonces creo que es un disparo a los pies nuevamente. Así que creo que hemos tenido una semana muy movida, o semanas, y yo creo que vienen más, porque sin ninguna duda esto es un preámbulo muy complejo para las elecciones que ya se nos vienen encima, y para qué hablar de lo que significa lo presidencial.
Así que eso, creo que estamos viviendo, para mi gusto, y no quiero ser positivista en esto, pero creo que estamos viviendo de alguna manera a lo mejor un ejercicio, eh, no sé si distinto, pero abriéndonos a nuevos ejercicios políticos, lo cual a mí me parece muy atractivo. Y lo otro, eh, muy triste por el agente Topo. Yo tenía todas las esperanzas del mundo que hubiera ganado. Un abrazo muy grande no solamente a las realizadoras, sino que también a nuestros adultos mayores que de alguna manera representaron su realidad ahí. Y eso por ahora. Gracias, Bárbara. Bárbara Clet, que está con nosotros. Roberto Morales, ¿cómo estás, Roberto? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Sí, bueno, no puedo dejar de referirme a un tema concreto que voy a partir inductivamente de lo particular a lo general, eh, quizás por la deformación etnográfica, antropológica, que nos gusta partir así. Las elecciones en la universidad este viernes, hay que recordar, se cierra el plazo para la inscripción de candidaturas. Sí. Hasta ahora hay 3, ya lo conversamos, y aparentemente serían esas 3, pero aparentemente, ¿cierto? Puede haber algún candidato o candidata que se pueda plantear. Una vez que estén inscritos ya uno podrá hacer las previsiones en base a lo que conoce de la universidad y elegir rector o rectora en la Universidad Austral de Chile en estos momentos probablemente más que en otros periodos es muy relevante porque hay una fuerte tendencia que se ha manifestado también en la Universidad Austral desde octubre del 2019 de la necesidad de generar cambios que se han ido postergando, ¿no? No solo cambios de estatutos, sino detrás de eso hay concepciones de universidad distintas, ¿no? Pero vamos a ver si eso es capaz de manifestarse en una propuesta, si ya no está ya en alguna de ellas, en función de poder insertarse en lo que es el momento histórico que vivimos como sociedad, de ver la posibilidad, ¿cierto?, efectiva de generar los cambios que sectores mayoritarios no están planteando que es necesario hacer. Entonces creo que hay una sintonía con lo que pasa en la sociedad importante, con también las propias características que recién ustedes han manifestado, Bárbara y Víctor. ¿Qué sucede con los distintos sectores en la medida que establecen alianzas o no, establecen puentes o no, la dispersión interna de algunos sectores, la confluencia que se va dando en torno a otros? Yo creo que eso también se puede identificar en la universidad, pero ya hablaremos de eso el próximo lunes, cuando tengamos el listado. A mí me parece interesante que se esté perfilando una precandidatura, la de Daniel Jadwe, que fue proclamado por el Comité Central del Partido Comunista en un primer momento, digamos. Después hay otra instancia y seguramente después se formalizará esa precandidatura, que también es el resultado no solo de decisiones y de los cálculos que toda organización política hace, sino también de una cierta proyección y una cierta presión que se ha venido dando de sectores que no son ni el Partido Comunista ni siquiera que son procomunistas, sino que más bien sectores que han visto en el ejercicio de un alcalde, ¿cierto?, que tiene una proyección nacional. Vamos a ver qué sucede con eso. Obviamente aquí resuenan los himnos de la Unidad Popular, resuenan cosas históricas, pero también resuena una manera distinta, ¿no?, de poder hacer una proyección de lo que significaría un largo camino o no de un nuevo tipo de sociedad. Pero todo eso, de nuevo, pasa por muchos ajustes que se están produciendo a nivel de los sectores que plantean un cambio. Y en ese sentido estamos enfrentados a las elecciones, y en el marco de las elecciones yo creo que es lo que se dio el proyecto del gobierno respecto del 10%, ¿no? Es decir, los niveles de aprobación y los niveles internos de rechazo a las acciones que estaba tomando el gobierno han llevado a esta propuesta, ¿cierto?, que va a depender también de lo que pasa en el Tribunal Constitucional, ¿no? Que si el Tribunal Constitucional considera que el tercer retiro propuesto
no por el gobierno, digamos, sino por distintos sectores, es constitucional. Aquí se produce un problema porque el proyecto de gobierno incorpora elementos como el reintegro del 1% por parte del empleador y el 1% por parte del gobierno, un bono de 200.000 pesos para los que no tienen fondos, y respecto al retiro mantiene los mismos términos, ¿no? Entonces yo diría que ahí hay algo que es un hecho que trata de responder a una necesidad de la mayoría a la cual el gobierno había quitado relevancia, pero por otro lado también es un ejercicio electoral político importante, ¿no? Que busca recuperar confianza y se puede calificar de un gesto populista, pero como quiera que sea, es un ejercicio del gobierno de recuperar una cierta aprobación de un sector de la población, digamos, menos político, menos ideológico el tema, mucho más económico, pero que también es un intento, ¿no?, de acercarse a las necesidades de la gente, a las necesidades urgentes e inmediatas. Eso es lo que yo veo, y creo que detrás de eso hay un ejercicio muy dinámico de la política que tiene sus propias contradicciones, tanto en el gobierno como en lo que se denomina oposición, que es una variedad también importante de sectores que no tienen acuerdos transversales, quizás cuestiones muy de fondo, pero acuerdos transversales no veo que estén planteándose. Eso. Gracias, Roberto. Roberto Morales, que está con nosotros. Ya está, vamos a saludar a Cristian Cancino, pero está con nosotros Matías Fernández. Matías. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos, a todas, ¿cómo están? A ver, es difícil tomar un hilo con tantos temas, pero yo, la verdad, como siento que ha sido una semana, como bien mencionaba Bárbara, una semana que ha sido como estrepitosa en la cantidad de cosas que hemos visto, pero desilusionante principalmente para mí. Por varias cosas, porque lo que vimos ayer con respecto a este anuncio del tercer retiro, que dicho sea de paso, como varias cosas de este gobierno, llegó tarde y en el momento más inoportuno, cuando estaban todos viendo los Oscars, lo interrumpió y dejó en ascuas si es que el agente Topo había ganado o no, así que nuevamente el asesor periodístico de Piñera se lleva el premio a momento más inoportuno. Siento que hay que hay un fracaso de la política como en todo su esplendor, y no solamente porque el gobierno llega tarde con esta medida que debió haber presentado desde un comienzo, para poder generar un debate dentro del Congreso y que estas medidas que son urgentes y necesarias no lleguen en 40 días más, o incluso más si es que se alarga el debate del Congreso. No porque esto no se trata tampoco de ese, no sé si vieron la entrevista ayer a Carla Rubilar, del gallito que supuestamente se habla entre el gobierno y la oposición a raíz de esto, sino que es un fracaso también porque cuando vemos a parlamentarios de gobierno, vemos parlamentarios que resaltan públicamente, incluso aquí a nivel regional, en su quehacer a partir de las gestiones del tercer retiro, es que algo está mal. El tercer retiro debe haber sido algo rápido que se zanje, punto. Pero al contrario, tenemos personas que están haciendo política a partir del tercer retiro, o que están buscando instalarse a partir del tercer retiro. Y el gobierno también lo hace, de mala manera. Entonces, hay como un fracaso de la política, de no poder generar política compleja, de no pensar la política como un constantes elementos coadyuvantes a lo que está sucediendo, y no solamente tiene que ver con la pandemia, sino con la forma de ver la política, de ver el Estado, que claramente colapsa todo el sueño neoliberal que había dentro de la derecha cuando sucede una pandemia y agudiza precisamente cosas que se venían denunciando hace muchos años, y nos hace obviamente estar tristes, porque en realidad con lo que se está jugando constantemente es con la esperanza de las personas. Esto no es solamente tiene que ver con el tercer retiro, tiene que ver con una política de Estado de este gobierno. En las regiones ha llegado tarde,
en las regiones ha llegado tarde constantemente porque tampoco había habido habilidad de gestión. Recordemos que acá en esta región el plan de reactivación económica para este año se empieza a discutir recién cuando nosotros como oposición entregamos una propuesta, cuando la iniciativa de gasto siempre es por parte del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que presentar algo y uno empieza a debatir. Y eso no existió. A partir de lo que nosotros presentamos salieron manotazos delgados con una contrapropuesta. Entonces, eso dice mucho, no solamente de nivel regional, sino que del nivel nacional. Y la verdad, esto también consolida el fracaso del proyecto político que yo creo que se evidencia al momento que vemos toda esta disputa interna en el bloque de Chile Vamos, que no es una disputa interna, es un fracaso del proyecto que como ellos querían sostener y mantener. Como no le bajemos no tratemos de apaciguar un poquito lo que está pasando, llevándolo como un conflicto interno y diferencia de opinión. Acá hay un fracaso de proyecto político que habían tratado de sostener todo este tiempo, enmascarando la preferencia por el mundo del mercado por sobre precisamente las personas. Y finalmente hace que ante el debate del tercer retiro algunos se tengan que alinear en este sentido que empieza a ser en este sentido que tiene que ver con precisamente las personas como tal. Entonces yo estoy con bastante como, no sé si molestia la palabra, es como pena, la verdad, por lo que está sucediendo a nivel país, porque viendo la entrevista de Carla Rubilar ayer, como que me queda claro que adentro del gobierno hay un desorden total, o sea, y me da pena porque efectivamente estamos en un momento pandémico, hay un desorden total con respecto a quién toma las decisiones, cómo se hacen cargo responsablemente, de cuál es la proyección que ellos ven en cuanto a la pandemia. O sea, como hay una serie de elementos que se desprenden de esa entrevista que realmente da más para asustarse que para estar tranquilo. Y a eso sumémosle también a una oposición que también ha tenido complejidades para poder aunarse en criterios mínimos en los cuales avanzar. Así que eso quería partir reflexionando este lunes. Gracias, Matías. Matías Fernández. Está con nosotros Cristian Cancino. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Hola, buenos días. Oigan, un gusto nuevamente estar con ustedes. Yo también ahí escuchaba a mis contertulios y precisamente yo creo que esta semana es y ha estado marcada, y yo creo que la que viene también, por este tercer retiro del 10%. Ayer precisamente sale el presidente Sebastián Piñera a entregar una propuesta de gobierno al tema. Yo creo que eso era inevitable. En tiempos de crisis uno puede navegar, por así decirlo, difícil navegar con menos marineros de los que se necesitan precisamente para ello. Entonces, obviamente, si tú tienes aparte importante tu sector tratando de que precisamente tú lideres un tema, de que puedas, por así decirlo, sacar adelante algo que es importante más en un año de elecciones. Yo creo que también aquí no hay que ser iluso. Nos iba a pegar como sector político precisamente el hecho de no adherirse o no tener una propuesta global en respecto al tercer retiro, a un bono universal, quizás era la salida, pero a estas alturas no nos quedaba otra, por así decirlo, que tomar esta alternativa de sumarse o de generar un proyecto propio respecto al tercer retiro, pero que nadie diga que el gobierno no estuvo, por así decirlo, fuera de la discusión, o que se hizo el desentendido, o etcétera, etcétera, pero tenía que ir algo por esa línea, o si no, difícilmente el golpe, por así decirlo, político lo iba a sentir nuestro sector. Y en ese sentido el presidente, por así decirlo, también cede, porque en un momento la postura realmente era muy directa en el sentido de que no iba a haber un tercer retiro. Pero bueno, finalmente cede, las realidades políticas son así. Y tenemos esta noticia, veremos qué es lo que pasa el día de hoy. Yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Así siempre se dice, se parte con poco optimismo estas cosas, pero se va a llegar a un acuerdo. Ahora, el tema también, yo escuchaba el tema de este tema de la intolerancia, que estamos en la discusión política en general. Realmente es una cuestión que todos los días ya tenemos sorpresas nuevas, respecto a lo de Javiera Parada, por ejemplo, y la defensa que hace Christian Worken, y después le pegan a Christian Worken por las cosas que dice, etcétera, etcétera. O sea,
realmente estamos en un ambiente político muy denso y no solamente, por así decirlo, se ve que el gobierno tiene cuestiones ahí con su propio sector. El desorden del que se habla está en todos lados, en todos lados. No son muchas veces capaces de ponerse de acuerdo para las primarias, dejaron a la ADC fuera, después cuando les conviene invitan a la ADC de nuevo, y así estamos, un día somos más frente amplistas, al otro día volvemos a la ex Concerta, de repente Fernando Atria sale con sus ideas nuevamente de que no se necesitan 2/3 para una nueva constitución, que esas reglas las escribe el pueblo y vamos con el tema, cuando en realidad eso fue lo que acordamos y resulta que las fuerzas políticas llegaron a ese acuerdo. Entonces estamos en un ambiente de intolerancia tremendo, donde ya cuando no nos quedan argumentos para sentarnos a conversar empezamos con cuestiones éticas globales, ¿ya? Empezamos a buscar, que esto, hay cosas que no se deben discutir porque siempre deben estar ahí presentes, como desvirtuando la vieja política. En el fondo es como decir, mire, todo lo que hicieron los años pasados, yo recuerdo las discusiones constitucionales del 88, 89 y el 2005, pero eso fue lo único que hicieron, así como un desdén por los acuerdos impresionante, y para llegar a eso siempre se empiezan con categorías políticas así globales, así la dignidad, y cosas así como para desvirtuar lo que en algún momento se hizo, que fue muy difícil para los que estaban ahí, que significa un triunfo para los demócratas. En su momento hicieron todo lo que estaba a su alcance para poder tener un país mejor, y empezamos con categorías éticas del día de hoy a discutir temas que se zanjaron o que se discutieron y se negociaron hace muchos años atrás. Entonces, yo creo que, por así decirlo, estamos en un ambiente de intolerancia al que quiere discutir, y igual que él lo decía, la centroizquierda tiene muchas veces miedo de decir las cosas porque los van a funar. Y básicamente es eso. Estamos, por así decirlo, en un ambiente de gente que no quiere discutir, que no quiere sentarse a conversar, y esa es la realidad de las cosas. Y empezamos con que no, que yo, que sí, que manejo más los temas, etcétera, etcétera. Y por último, claro, se lanza, por así decirlo, Jadwe, que ya estaba lanzado hace rato, pero ya ahora es más formal, parece, su lanzamiento a candidato a presidente. Yo creo, por así decirlo, que es la primera vez que el Partido Comunista se siente igual, con un candidato frente a las demás fuerzas políticas. Veremos qué es lo que pasa en ello, pero creo que ese es, por así decirlo, el gran avance del Partido Comunista. Ahora, otra cosa es que hablemos de las posibilidades reales que tiene Jadwe o no de ser presidente, ya ese es otro tema. Pero sí creo que es la primera vez que el Partido Comunista logra, por así decirlo, sentarse a la mesa de igual a igual con las demás fuerzas políticas de oposición a la hora de conversar un candidato presidencial. Gracias, Cristian. Cristian Cancino, claro, aluden ayer también se dio a conocer, o el día sábado en la noche, en realidad, la decisión del Partido Comunista de oficializar algo que ya se sabía, en todo caso, que era la candidatura de Daniel Jadwe, que por lo demás es la candidatura de toda la oposición que marca más en las encuestas. Entonces ese es el dato político a lo que alude recién Cristian, que es muy real, ¿no? Probablemente ninguna otra candidatura de la oposición pueda sumar en este minuto el apoyo que podría sumar una candidatura como esta. Y eso es un dato que tironea la política chilena a un debate distinto, digamos, un debate más proyectivo, más de proyecto histórico, digamos, ¿no? Que por lo tanto podrían haber más diferencias de las que uno cree en juego en la siguiente elección presidencial, no como ha sido hasta ahora, que básicamente es la administración del país, ¿no? Bárbara. Sí, yo me iba a comentar que con respecto a lo de Jadwe, que siento que efectivamente lo que viene a irrumpir, yo creo que una candidatura como la de Jadwe, que tiene el nivel de aceptación que tiene hasta ahora, totalmente superior a cualquier otra, viene a irrumpir esta lógica, vuelvo a lo mismo, de esta política tan conservadora que teníamos de los acuerdos permanentes, ¿no? No es que yo esté en contra de los acuerdos, la política es la ciencia de los acuerdos, pero cuidando, ¿no es cierto?, cuáles son los elementos que estamos transando. Yo creo que a lo que nos debiera invitar la irrupción de Jadwe es a darnos cuenta que el electorado está pidiendo que efectivamente las transformaciones sean más profundas y menos cosméticas, ¿no?
Yo creo que eso es lo que representa, más allá de si es o no es el Partido Comunista propiamente tal, al cual le tiene tanto miedo a la derecha. Yo todavía no entiendo ese pavor de la derecha hacia el comunismo. Pero bueno, o sea, lo podemos entender históricamente, pero me parece tan increíble que hoy día, con todos los accesos que tenemos a informarnos un poco más y sobre todo a entender que estamos en un mundo distinto, donde ya estamos abiertos a nuevas posibilidades, ya hemos roto cuantas barreras sociales que todavía quedan pendientes, pero que nos ha permitido avanzar, que tener ese pavor de repente hacia el comunismo. A mí me aparece nomás que todavía falta por entender de qué se trata, pero básicamente si lo contextualizamos a nuestra realidad, yo creo que lo que nos va a invitar en lo político es eso, a reflexionar de que ya no nos están aceptando los acuerdos cosméticos, que hay transformaciones profundas que hay que hacer en nuestra sociedad, hablando desde la economía política, y que a eso tenemos que apuntar, y que la aspiración hoy día del mundo político es más allá de tener empanaditas y pay de limón, sino que tener contenido, ¿ah? Yo creo que volviendo a reeditar lo que ocurrió en octubre del 2019, yo creo que nos debiera, el mensaje que debiéramos reeditar permanentemente en la política es que ya no basta con lugares comunes, ¿no? Lo que se está pidiendo son transformaciones profundas, y para mí eso representa, además de los atributos políticos y personales que tiene Jadwe, para mí eso es lo que me invita a reflexionar, ¿no? Esa irrupción. Porque irrupción con todo el derecho propio, además de él estar haciendo transformación en ese espacio donde cuántas veces hemos escuchado nosotros, incluso acá mismo en Valdivia, en nuestra capital de la región, de que hay cosas que no se pueden. ¿Cuántas veces hemos escuchado al municipio responder que hay cosas que no se pueden hacer porque no le compete al municipio? ¿Ah? Que tal cosa no se hizo, pero no es problema mío, es el problema del MOB. No, esto no es problema mío, es problema de vivienda, esto es un problema sectorial. Miles de explicaciones desde el municipio. ¿Y qué es lo que nos mostró Jadwe? Que esas explicaciones, ¿no es cierto?, son solo una demostración de falta de gestión, de falta de preocupación, ¿no? De, para mi gusto, llegar al extremo de faltas graves a las responsabilidades. Y lo que hizo Jadwe es mostrar que no, que efectivamente son espacios de gestión y hay mucho por hacer todavía. Y yo creo que eso es lo que dejó encantado a muchos de nosotros. Entonces, eso por un lado, ¿no? Desde el punto de vista de lo que implica para mí Jadwe hoy día como candidato presidencial. Y lo otro que quería decir con respecto a lo que señalaba Cristian de la intolerancia, yo creo que yo me sumo a eso. O sea, yo creo que estamos efectivamente a un periodo de mucha tensión, pero eso es normal. Estamos en un periodo, es un año de muchas elecciones. Entonces, ojalá tuviésemos la posibilidad de que esa intolerancia se transformara en discusiones, ¿no es cierto?, permanentes en todos los espacios sociales, en todos los espacios comunitarios, en que podamos hablar de la política, ¿no es cierto?, de una manera apasionada, y se mantuviese más en el tiempo. Hoy día lo que estamos viendo es que es muy desde el contexto de un año tremendamente electivo, ¿no? Con elecciones importantísimas, municipales, ¿no es cierto?, presidenciales, y bueno, por supuesto, de nuestros nuevos representantes, ¿no es cierto?, en la construcción de nuestra nueva Carta Magna. Entonces son efectivamente, es un año interesante, y yo creo que lo que nos resta a los que nos gusta la política es escuchar, ¿no es cierto?, y analizar, ¿no es cierto?, y reflexionar y aportar, y a quienes se sienten no políticos, ¿no es cierto?, a lo mejor empaparse un poco más, soltar esas creencias que se adquirieron en algún momento de la vida, ¿no es cierto?, de que si votamos por una persona que ya tiene plata no va a necesitar más, ¿ah? Que si votamos por una persona de derecha va a ser un buen gestionador, y un montón de respuestas que a veces tenemos a las razones por quién votamos. Así que yo creo que es un año en que tenemos una tremenda posibilidad como sociedad de sentirnos más invitados a la política, a reflexionar con respecto a la política, a apasionarnos con respecto a la política, porque tiene que ver con el mundo que vamos a habitar, ¿no? No es un tema solamente que atañe a lo que están hoy día en el Congreso. Le hemos dado un poder en la reflexión tremenda,
Nosotros somos los que tenemos que, como ciudadanos, ponerle los temas al Congreso de aquellos aspectos que a nosotros nos interesa, pero si estamos apáticos, si ni siquiera estamos pensando en ir a votar, después tirarle piedras al Congreso es solamente un juego casi de adolescente, ¿no? Así que yo creo que este es un buen año. Yo más allá de sentir esa intolerancia, que estoy de acuerdo con Cristian, que a lo mejor tenemos que aprender en el transcurso del año de ir midiéndonos, ¿no es cierto?, en función de ello. Yo creo que para mí al menos lo que emerge desde la intolerancia, o más que lo que emerge, el sustrato de esa intolerancia es cómo nos estamos apasionando por los temas políticos. Y de lo cual me alegro mucho. Bárbara Clet. Roberto Morales. Sí, solo comentar el hecho que lo ha indicado un par de veces Bárbara, de que la política es la ciencia de los acuerdos. Eso, hay algunos que dicen que, por ejemplo, la guerra es la continuación de la política, ¿no? Entonces ahí como que no hay acuerdo. Pero yo creo que lo que plantea Bárbara es lo que uno quisiera que fuese, ¿no? Que la política fuese fundamentalmente aquello en normas de convivencia, de respeto mutuo, pero también es evidente que el ejercicio del poder y la autoridad, ¿no?, que resumen la política se puede hacer de muchas maneras, ¿no? De manera autoritaria, de manera más participativa. Y yo creo que está más en la línea de lo que, por ejemplo, algunas sociedades, como sociedades campesinas e indígenas, particularmente la manera de hacer política es muy de acuerdo, ¿no? Como que ahí encaja muy bien, digamos, la definición. Sin frente a los conflictos toman una postura, pero en general el propósito es el acuerdo. Y en ese sentido la política está llena de elementos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, también Bárbara señaló al inicio la situación de Javiera Pará, ¿no?, que algunos hablan de conversión, ¿no?, como alguien que era la hija de uno de las víctimas de la dictadura, una víctima dramática, José Manuel Pará, ¿cierto?, con una familia comunista, sus abuelos, ¿cierto?, dos grandes actores, ¿no?, Roberto Pará y bueno, lo concreto es que así como ella, que hoy día está en el comando de Ignacio Briones de Evópolis, que es uno de los candidatos de la derecha, está también otra gente como Roberto Ampuero, ¿cierto?, como Mauricio Rojas, y podemos nombrar. ¿Y por qué llama la atención? Porque pareciera ser que en Chile pasar de una postura, digamos, de derecha o de centro derecha a la izquierda, es un poco a lo que estábamos acostumbrados, como que en Chile el ambiente apuntaba a que la gente tendiera a ser más conservadora. Pero esto de que gente que tiene una postura y está marcada por una vida, ¿no?, como el caso de Javiera Pará, en donde no podría, como que estaría siempre, digamos, obligada a ser de izquierda, ella no podría modificar su postura, y me parece que eso es una equivocación, ¿no? Y de hecho, ella, digamos, por supuesto no va a negar y no va a dejar de tener nunca el vínculo con su padre y con la postura de su padre y de sus abuelos y de su medio, ¿no?, por ningún motivo. Pero ella tiene todo el derecho frente a determinadas circunstancias, tener una postura diferente, ¿no? Hay gente como, por ejemplo, yo recuerdo Ales, ¿no? Patricio Ales, un destacado arquitecto comunista que fue uno de los fundadores del PPD, ¿cierto? Y él jamás, no obstante aquello, tuvo una actitud, por ejemplo, anticomunista, ¿no? Y probablemente hoy día Jales sea uno de las personas que, por ejemplo, respalde a Jadwe, ¿no? No me cabe duda de eso. Entonces lo que quiero indicar es que las personas pueden transitar, pueden tener posturas diferentes y bueno, seguramente para quienes ven que hay cuestiones de vida que explican esos cambios, ¿no? Ahora, a lo último que me quería referir en esta intervención es que permítame hacer una especie de, no comparación, sino un homólogo. A mí me parece que Jadwe podría vivir eventualmente, estar en condiciones de lo que vivió Ignacio Lula da Silva, porque Ignacio Lula da Silva el año 89, en Brasil, planteó un proyecto, digamos, de gobierno
muy vinculado al Partido de los Trabajadores, ¿no? El Partido de los Trabajadores en Brasil, fundado hará 30 años, resulta ser un partido que expresa como la izquierda, ¿no? Una izquierda muy fuerte en Brasil, con una base de trabajadores muy fuerte, y está muy marcado por un proyecto con un horizonte socialista a corto plazo. El 94 ya hay modificaciones, ¿no? Segunda vez que postula. El 98 ya el socialismo desaparece como referente concreto, ¿no? Entonces está mucho más articulado a la realidad de Brasil, en donde, digamos, el poder empresarial sigue siendo tan fuerte, ¿no?, que es imposible, a menos que se diese una revolución, ¿cierto? Era imposible de que pudiese un proyecto de gobierno como ese poder ser ganado. Entonces, el 2002, cuando él vuelve a postular por cuarta vez y después gana, ¿no?, y es reelecto el 2007, o sea, hace un gobierno de 6, 7, casi 8 años, ¿no?, del 2003 al 2010, con una reelección entre medio. Su proyecto de gobierno es un proyecto de un Estado social de bienestar, en donde no plantea, digamos, un modelo socialista. No le queda otra, ¿no? Está claro que si uno hace un seguimiento se da cuenta de que una cosa es la condición tan militante, fue el primer presidente del Partido de los Trabajadores, ¿no? Él era un dirigente obrero, ¿cierto?, de la metalúrgica del Gran Sao Paulo, ¿no? O sea, una clase obrera muy, muy fuerte, ¿no? Y con un contenido y una conciencia de clase muy fuerte. Pero ese proyecto específico de un modelo socialista basado en la condición de los trabajadores, pensando en el conjunto de la sociedad, tuvo que ser modificado para ser inclusivo e incorporar la realidad de Brasil, ¿no? Entonces, termina un proyecto socialista, termina en un proyecto más socialdemócrata, con un fuerte estado de bienestar, ¿no?, que es lo que permite, digamos, que, no obstante aquello, Lula recibió todo tipo de rechazo y fue perseguido sistemáticamente, fue acusado de corrupción, y recién, digamos, hace poco más de un mes, la Corte Suprema, ¿cierto?, establece de que anula todos los cargos que habían en su contra, ¿no?, porque en realidad se evidenció que había sido un montaje para poder atraparlo y poder declararlo, ¿cierto?, y marcarlo, digamos, e impedir su nueva postulación a la presidencia, ¿no?, porque mucha gente espera de que él sea el nuevo conductor. Tiene 75 años y bueno, ¿cuál es la relación con Lula? Que yo creo que en concreto, proveniendo él del Partido Comunista, siendo una persona que además refleja una visión muy intercultural por su ascendencia palestina, entonces entiende los fenómenos de la interculturalidad, entiende los fenómenos de la necesidad de tener una visión de conjunto, pero no es solo él. Entonces el programa que él pueda plantear, dadas las realidades de Chile, a mí me parece muy difícil que sea planteado directamente como un proyecto socialista con un horizonte comunista hoy día. Es decir, eso, siendo realista, no tiene posibilidades, ¿no? Probablemente sea para muchos una buena alternativa, un proyecto en donde tenga fundamento en el socialismo, en el comunismo, ¿sí? Eso también es un proyecto legítimo. El tema es que, dada la realidad chilena, ya con todas las fuerzas políticas imperando y con una derecha que le tiene un pavor, como dice Bárbara también, a la idea del comunismo, porque finalmente no se resisten a estar permanentemente descalificando, porque temen efectivamente perder el control frente a una dirección de gobierno y probablemente en el Congreso que tenga un respaldo por una sociedad distinta. Entonces yo creo que lo que pueda plantear Jadwe y que tenga posibilidades es un proyecto mucho más, digamos, una especie de socialdemocracia la chilena, con un horizonte que lo marca, con un horizonte socialista, pero fuertemente, digamos, con las versiones más progresistas y avanzadas posibles dentro de la socialdemocracia. Es lo que yo, no digo que es lo que yo quisiera, estoy diciendo que es lo que sería más realista desde el punto de vista político. Claramente, yo soy de las personas que estima de que Chile necesita un cambio tan profundo que implicaría pensar en un modelo nuevo de sociedad, ¿no? Definitivamente. Pero una cosa es lo que uno quisiera y otra cosa es lo que te permite la realidad, a pesar de que uno lo que quiere es transformar la realidad, entonces está en esa dinámica todo el rato. Eso.
Roberto interrumpir, Morales. Víctor? Sí, por supuesto. Le quería decir a mi compañera aquí y profesor, pero compartes conmigo de que la irrupción por decir irrupción en realidad, usar una palabra, ¿no? de Jadwe, es una invitación a cambiar la conversación política, ¿no? Yo siento que eso independiente que gane o no, eso ya es otra conversación, pero yo siento que, claro, porque va a tensionar las conversaciones. Él lo decía ayer en un discurso que se ha difundido después de que el Comité Central, que es como la instancia del Partido Comunista que lo ratifica, digamos, él decía de que hubo 45 años para que Allende llegara al poder de organización popular y todo. Y él dice, ya han pasado otros 45. O sea, él también se ve como resultado de una marea histórica, no solo como un sujeto y un partido, etcétera, sino más allá de lo que dice Cristian. Claro, el Partido Comunista hoy día está probablemente posicionado en un buen momento porque hay reconocimiento de sus prácticas, ha entrado en la institucionalidad con mucha fuerza. Entonces sí, es probable que es un buen momento. Ha habido otros momentos, recuerden que fue el Partido Comunista el que prepostuló a Neruda, ¿cierto? Y luego fue en la reunión de la Unidad Popular el que insistió en que fuera Salvador Allende. El Partido Comunista fue el que propuso a Salvador Allende, ¿no? En la interna, vamos a decir. Entonces, efectivamente, yo creo que Jadwe representa una marea histórica de una necesidad profunda de cambio y también de una manera distinta de hacer política, porque por más que le han querido buscar desde la derecha prácticas de corrupción, no han podido porque él no podría plantear lo que plantea ni hacer lo que hace desde una condición de ser abierto a la corrupción o al manejo. No, tiene que ser lo que está haciendo. Probablemente tiene pifias, probablemente tiene gestos, tiene prácticas como toda persona, pero en lo medular él tiene que tener una integridad, de otro modo no podría postular algo nuevo, ¿no? Que es lo que está señalando. Vamos a preguntarle. Le iba a decir a mi profesor, es que cuando yo digo que la política en la ciencia de los acuerdos, me refiero que es el arte de que las cosas pasen, y eso, la invitación es al conversar y plantearse, ¿no es cierto?, desde ahí, pero no es a medida de lo posible. No estoy de acuerdo tampoco con eso de que sea todo a medida de lo posible. Como todo en la vida, ¿no? Para que haya un acuerdo tiene que haber un desacuerdo antes, ¿no? Si no, no habría acuerdo. Y conversación. Pero bueno, así es la vida. Cristian, yo te iba a plantear desde la perspectiva del otro lado, porque la figura, yo sé que tú por referencia política estás cercano a la candidatura de Mario Desbordes, ¿no? Pero es Joaquín Lavín el que ha marcado en las encuestas, en esta dictadura de las encuestas que nos gusta tanto en Chile. Y para lado y lado, digamos, ¿no? Le creemos más a la encuesta, digamos, que a las elecciones a veces. Y unas son determinadas por las otras. Entonces quizás sería interesante saber qué reflexiona hay en Renovación Nacional en este minuto, porque si hay un eje de la coalición, siempre ese eje ha estado ahí. Y pareciera que en este tiempo es ahí donde la fortaleza se ha ido diluyendo, ¿no? O sea, un partido que era no solamente el más grande, sino que, porque la UDI también lo ha sido, y quizá durante más tiempo, pero ha sido evidentemente el eje, es como el Partido Socialista de la Concertación, o sea, es efectivamente un sector que pareciera no estar en el momento en que puede, y eso también habla de la debilidad de la coalición, ¿no? ¿Cristian? Sí, Víctor, yo efectivamente, yo soy dentro de Renovación Nacional cercano a Mario Desbordes, así me considero en las ideas, en los planteamientos que hemos tenido, en el apoyo que le entregamos precisamente para ser el candidato al abanderado de RN, pero muchas veces está en la contraposición entre lo que uno quiere y lo que se puede. Yo creo que el tiempo para levantar candidatos presidenciales de verdad era muy difícil. En plenos periodos eleccionarios, con todas estas discusiones que hay en el país, difícilmente se iba a levantar un candidato desde noviembre, diciembre a la fecha. Eso era de verdad muy complejo, muy difícil. Ahora,
yo no es que, a Lavín, yo creo que en su momento Lavín era el candidato, siempre fue el candidato de la UDI, pero ahora Lavín es el candidato Lavín, ya no es, por así decirlo, ya se desmarcó. Y Lavín viene, por así decirlo, teniendo quizás una sintonía social un poco mayor desde hace un tiempo a esta parte. Recordemos que cuando uno plantea posturas, obviamente a Lavín le pegan más, porque él en su momento fue mucho más cargadito, por así decirlo, a la derecha, a la UDI, muy UDI, por así decirlo. Pero le pegaban precisamente, y él, recordemos que él fue por el apruebo, siempre empezó a tener una postura social distinta que le llevó incluso a que su partido dudara de que él sea el candidato presidencial de su sector. Algunos pueden decir que no, que esto era un maquillaje, etcétera, etcétera, para acomodarse a los tiempos, pero Lavín yo creo que tuvo esa capacidad de desmarcarse, y hoy en día Lavín yo creo que no es que no tenga partido, si todos sabemos de dónde viene, pero resulta que agarró espaldas propias. Es como decir, miren, más me necesita la UDI a mí que yo lo que necesito a la UDI, porque yo también tengo que crecer hacia el centro, si no nos queda de otra. Entonces, yo creo que hoy en día la parada de Lavín, por así decirlo, frente a las elecciones presidenciales es distinta. Ya no es el candidato de un partido, es el candidato de un sector. Y son los partidos los que más lo que nos necesitan a él, que es lo que necesita a las estructuras partidarias. Entonces, eventualmente sí, tengamos a Lavín de candidato presidencial, puede ser. A mí me gustaría que fuese Mario Desbordes, pero no sé, uno nunca sabe en estas cosas. Y las encuestas, le gusten a uno o no, algo siempre dicen. Yo creo que Mario es un buen proyecto, pero quizás el tiempo no le alcanza para instalarse en la papeleta. Ojalá, pero bueno. No, hoy en día pareciese que no hay mucha, que no va, por así decirlo, por ahí la cosa, y que no hay tiempo para que vaya mejor. Ahora, yo creo que en algún momento las cosas, el partido, por así decirlo, el rol del Partido Republicano fue encarnarse, por así decirlo, en esa derecha más derecha, y sacar a Lavín de ahí. Porque en algún momento uno decía, oiga, ¿qué es lo más de derecha que hay? Uno decía Lavín, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día ya no es Lavín, es precisamente republicano, José Antonio Kast, etcétera, etcétera. Entonces eso también permite que Lavín se mueva como para el centro. Y resulta que es precisamente, yo escuchaba a don Roberto, y precisamente eso pasa. O sea, así como al comunismo la derecha le decía muchas cosas, ese temor, ese pavor del cual hablamos, bueno, hoy en día ese pavor, ese temor de la izquierda precisamente está en José Antonio Kast y su partido republicano, dejando, por así decirlo, moviendo automáticamente Lavín hacia el centro. Yo creo que por ahí también viene la discusión y la carrera presidencial. Gracias, Cristian. Cristian Cancinos, nos queda un minuto, así es que solo para despedirnos, pero agradecerles, por supuesto, estar con nosotros. Decíamos, es una semana importante para lo que viene, y además se renuevan las campañas en todos los niveles que están en curso. Por lo tanto, también saludar a los equipos que están preocupados de este proceso, un proceso que además tiene que tener la viabilidad necesaria. O sea, está por verse qué va a pasar el 15-16 de mayo con el tema de las restricciones sanitarias, además. Así es que no deja de ser también un tema especialmente relevante para todos, digamos. Y Bárbara lo decía hace un rato, este es un momento en que la mejor manera de darle estabilidad al país es votando en las elecciones, dando una señal, digamos, y es una señal que ya no depende del gobierno ni de la oposición. O sea, depende de que la gente vaya a votar, que se dé una señal en términos de solidez también de la situación histórica que se vive y las decisiones que se vayan a tomar a partir de eso. Si no, va a ser fácil después cuestionar la legitimidad solamente electoral, digamos, ¿no? de las personas que luego estén decidiendo cosas especialmente relevantes para nosotros, para todos. Un gusto como siempre, agradecerles nomás. Nos veremos el próximo lunes. Muy bien. Gracias. Pues, Feliz. ya. Buenas semana para todos. Chao. Bárbara, don Roberto. Chao, Cristian, chao, Bárbara, Víctor. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos.
Le compré una Nissan Kicks a mi mami. Y a mi taita le di mi bebo en Bumblebee. A 200 dime joven Bumblebee. No puedo ser de leal porque soy un Latin King. Le compré una Nissan Kicks a mi mami. Y a mi taita le di mi bebo en Bumblebee. A 200 dime joven Bumblebee. No puedo ser de leal porque soy un Latin King. El lobo me coronó porque así el rey lo quiso. Salimos de la calle y yo sí que conozco el piso. A la puta salizada le dejamos el pelo rizo. Nadie nos quería cuando estábamos esquizos. Cuando teníamos hambre yo nunca he botado sangre, pero hemos hecho botar a par de giles contrincantes. Nos pegamos en la calle, me querían todos los maleantes. A mí no me puso plata ni un cochino traficante. La vida da vuelta, la vida da vuelta. Estaba en la calle piteándome tienda. La vida da vuelta, la vida da vuelta. Cerraron ventanas, baleamos la puerta. La vida da vuelta, la vida da vuelta. La gila que daba color se me suelta. Haciendo la vuelta pa' ganarte muerta. Porque ni un logi me paga la javica. Ella ni la tiene. Todo pa' ella porque yo no tuve nene. Y para el día que yo tenga un nene, le voy a pagar todo su estudio con mis yenes. Porque ni un maricón me mantiene. Tenemos de mata gato apenas cienes. Yo voy a meter todo mi dinero en bienes. Queremos ir conmigo pa' hablar el viernes. El que me tira conmigo en mi mesa, el que se va, quiere regresa, porque le